Cuando quieras, Vicky. Cuando quieras, Víctor, podemos empezar ya, si quieres. ¿Ya? Sí, cuando quieras. Bueno, saludos a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de producciones Coapi. Y estoy viendo que se está la gente dando de alta. Como vamos bien de horas, son ahora las 17:01. Yo tengo siempre por costumbre pues esperar 1 o 2 minutitos para pues que la gente le dé tiempo a que se conecte. En principio éramos muchos y cuando yo vea que tenemos un número significativo, pues empezaré por aquello de que a lo mejor hay preguntas que quien se conecta 10 minutos después o 5 minutos después, pues las tiene contestadas al principio. Con carácter genérico, quizás sí que, aparte de daros la bienvenida a todos como siempre, los de aquí, los de allí, las de aquí, las de allí, porque creo que hay gente incluso fuera de la Comunidad Valenciana que saludo cordialmente, pues quiero comentaros que el tema que en principio parece muy corto, muy restrictivo el día de hoy, ha dado lugar, y por eso lo hemos hecho, a muchas preguntas desde finales del año pasado hasta hace pocos días, cuando vimos que ya habían pasado unos días de enero y las preguntas se agolpaban. Algunas eran parecidas, otras eran unas preguntas diferentes, pues hemos pensado que es muy útil hablar del tema de elevación de renta. Ya digo, parece un tema que en unos pocos minutos podemos terminarlo, es muy casuístico, ya lo sé. Tener en cuenta que en derecho, sobre todo cuando estamos hablando de temas que cambian constantemente, normas, decretos que el gobierno nos obsequia y nos presta cada X meses, pues a veces dar una opinión es complicada porque puede ser una opinión distinta a otras. Yo he visto incluso en algunas páginas comentarios sobre modificaciones legales con los que no estoy de acuerdo, y supongo que habrá algunos que me oigan a mí y no estarán de acuerdo con lo que diga yo. Es posible. El derecho muchas veces no es 2 y 2. Sí que quiero empezar diciéndoos alguna cuestión ajena a la ley, pero que quiero que tengáis en cuenta, y es que con estas materias de elevación de renta, las circunstancias que se dan en cada caso, es importante que intentéis siempre asesorar bien a vuestros clientes, como en todo, lógicamente, pero tener presente que cada vez más existe reclamaciones, afortunadamente en el colegio muy pocas, pero pueden existir, sobre posible negligencia profesional, y muchas veces con toda la buena fe se intentan llevar a cabo soluciones imaginativas que, no obstante dicha imaginación, son en realidad contrarias a lo que la ley dice o no están enmarcadas en la legislación vigente. Yo me estoy pensando en este momento, ahora que tenemos las rentas tan altas, que es tan difícil alquilar a un precio asequible, que el cliente propietario o usufructuario que arrienda pues quiere tener una cierta mayor seguridad, o que al hilo de toda esta normativa que se ha dado restrictiva, entre otras cosas de elevación de renta, pues se tiene miedo y o no se arrienda, o cuando se arrienda resulta que se quiere tener la seguridad de que se va a poder subir la renta, unido eso a que estamos en un periodo donde el IPC sube mucho, donde hay una importante inflación y el propietario tiene miedo a que no pueda aplicarse a su inmueble esa elevación de rentas equiparable o similar al IPC, pues ya digo, hay soluciones imaginativas de las cuales la verdad es que hay que tener cuidado.
Porque claro, tener presente, lo digo siempre, muchos me habéis oído, pero es así, la normativa de la Ley de Arrendamientos Urbanos es tremendamente intuitiva, protectora del arrendamiento, del arrendador, perdón, del arrendatario, y en esas circunstancias hay normas de obligado cumplimiento. Como veremos, por ejemplo, los límites a la elevación de renta, veremos que hay un límite, veremos cómo se hace, pero que además el límite de elevación anual es el IPC. Claro, entre esas soluciones imaginativas, y empiezo por ellas quizá, porque así la gente se va también conectando un poco, pues una de ellas es el señalar o el comentar, porque me ha llegado ya he visto supuestos en los cuales el contrato, el arrendador dice, bueno, vamos a ver, estamos hablando de que la renta podría ser 1.000 euros, voy a poner una cifra redonda. Pero claro, ¿y si no me dejan subir el año que viene? Pues claro, estamos hablando de una serie de circunstancias que nunca sabemos qué ocurrirá 6 meses después. Bueno, nunca sabemos qué ocurrirá un mes después, pero eso es lo que hay. Entonces a alguien se le ocurrió, y está por ahí pululando, la idea de decir, pues mira, como para evitar problemas, yo digo que la renta son 1.100 euros y con esos 1.100 euros, en lugar de cobrarlos este año, porque yo pienso que el año que viene serán 1.100 euros, yo pongo este año 1.000. Y así digo que la renta son 1.100 euros desde hoy, pero que durante el primer año, por los primeros X meses, en atención a las modificaciones, a las reformas, a determinadas circunstancias que podemos explicar de la vivienda, que tienen que pintarse, tienen que cambiarse, el arrendatario se hace cargo de esas circunstancias, de esas pequeñas modificaciones de la vivienda, y durante el primer año cobramos solo 1.000. Por lo tanto, cobramos 1.000 el primer año, pero la renta, que es 1.100 euros, la aplicaremos ya al año siguiente. Eso lo estamos viendo. Eso no deja de ser un fraude de ley, lo sabemos, lo tenemos claro todos, creo. Eso no debería poderse admitir. Otra cosa es la costa de la prueba, ¿vale? Entonces, si llegase un arrendatario y dijera no, y llegase a aprobar o llegase a oponerse y decir, no, 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 a mí me quieren elevar la renta a 100 euros de golpe. La renta era 1.000 y ahora me quieren cobrar 1.100 de golpe. Por lo tanto, es un fraude de ley. Yo no voy a pagar, reclámemelo usted. Claro, ya estaríamos en un procedimiento judicial y cabe la posibilidad de que el arrendatario ganase. Ojo, cabe esa posibilidad. Por muchas cosas. Porque habría que demostrar que efectivamente las causas por las cuales se bonifica el primer año la renta, en lugar de 1.100, 1.000, son reales. Y eso sería una carga que tendría el propietario. No, si es que el arrendatario lo firmó. Sí, pero dígame usted qué. Yo no he hecho nada, yo no me he gastado nada. Yo entro, imaginaos que el arrendatario es un ser listo, que lo es, que además tiene detrás a un abogado con mala leche, como todos los abogados, y le dice, mira, como en el contrato dice que la renta es 1.100, pero tienes que hacer reformas y el primer año son 1.000, se bonifica 100 euros, pues tú cuando entres, pues haz fotos de cómo está. Haces fotos y cuando llegue el propietario y te diga, no, ahora son 1.000, vamos a poner al cabo del año los 1.100, pues tú dices, no, porque esto era en fraude de ley, por lo tanto, mira, aquí tiene las fotos, yo no he hecho nada. La misma pintura, el mismo cuarto de baño, la misma cocina y evidentemente a lo mejor pues arreglar una persiana no compensa esos 100 euros mensuales, al cabo de un año además. Teniendo además en cuenta que la ley, como veremos, señala que nunca el aumento puede ser superior al IPC, con lo cual el 10% que se aumenta de golpe, que se aumenta en realidad
probablemente sea superior al 5, 6 o 7% de IPC que en su día hubiese, por ejemplo. Pues ojo con esas circunstancias, ojo con esas soluciones imaginativas, porque muchas veces no hay ningún problema, pero como decía aquel, no hay nunca ningún problema hasta que el problema aparece. Pues bien, en esas circunstancias hay otras soluciones similares. A lo que os he dicho antes, debo recordaros, eso es cierto, que según la ley de arrendamientos urbanos, es posible que el pago de la renta total o parcialmente se realice mediante las obras que el arrendatario tiene que realizar. Pero claro, esos 100 euritos es difícil que cuele. Otra cosa es, y es perfectamente legal, que un arrendamiento de 1.000 euros, la vivienda esté en mal estado y el propietario diga, bueno, pues yo durante 4 meses bonifico la renta porque tienen ustedes que hacer obras, o durante 6 meses yo le bonifico la mitad de la renta porque tiene que hacer obras. Eso es perfectamente legal. Pero ojo también, que la renta está bonificada a cambio de obras, con lo cual usted está cobrando los 1.000, no los 500. O usted está percibiendo. Efectos fiscales es conveniente también tener muchas veces las cosas en cuenta. Dicho esto, porque no pasa nunca nada y obviamente uno va a declarar lo que va a declarar en dinero, en cash, pero ojo con todas esas cuestiones. Pues bien, entrando ya, porque veo que más o menos estamos ya casi todos. Perdón, casi todos los que teníamos que estar. Voy a empezar recordándoos, porque aunque no es solo materia de renta, pero es importante, que existe un Real Decreto de 20 del año 22, del 27 de diciembre, que a partir del 11 de enero del 23, que es cuando entra en vigor, modifica el artículo 71 de... O sea, este artículo 71 se modifica de ese decreto a partir del año 2023 y esa modificación señala la posibilidad de que el arrendatario solicite una prórroga en el arrendamiento durante 6 meses en aquellos contratos que finalicen hasta el 30 de junio del 23. Pues bien, esta prórroga, esta situación que existía y que ahora el artículo 71 de este decreto que os he dicho, mantiene hasta el 30 de junio del año 2023, no tiene que cogernos por sorpresa. El colegio ha remitido la norma en las circulares correspondientes. Pero tener presente, por lo tanto, que no estamos hablando de situaciones de necesidad en las cuales sabéis que además están paralizados los desahucios, otro inconveniente más, es decir, existe una norma paralizadora de procedimientos de desahucio cuando puede demostrarse que con ocasión de la situación económica, guerra de Ucrania, pandemia, etcétera, se ha devenido en peor fortuna el arrendatario, por ejemplo, ha perdido trabajo, etcétera, y por lo tanto ante una deuda se le desahucia. Pues bien, ese desahucio puede paralizarse hoy por hoy, hasta el 30 de junio del 23, y por lo tanto ese señor, señora, pareja, gente que esté en la vivienda, estará allí sin pagar, porque ya debe al propietario y no se le podrá lanzar hasta el 30 de junio del 23. Esa norma estaba vigente hasta el 31 de diciembre, se prorroga la fecha hasta el 30 de junio del 23. Pues bien, sabéis que esa paralización de desahucios existe, habrá que ver la causa, que es decir, si es cuando alguien ya contrata, no tiene un duro, pues lo que está es haciendo un fraude y es probable que los juzgados entonces no paralicen. Yo llevo algún tema que el juzgado no ha paralizado ante una situación de necesidad porque ha entendido
que la situación de necesidad no era sobrevenida, sino que existía desde el principio y por lo tanto, o que existía ya hace muchos años, antes de las cuestiones de COVID, Ucrania, etcétera. Pero hay otros juzgados que les es mucho más cómodo no entrar en la causa de la situación precaria económica del arrendatario y como les es más cómodo no entrar, pues lo que hacen simplemente es que constatada esa situación precaria, prorrogan hasta el 30 de junio el lanzamiento. Con lo cual el propietario no cobra, a lo mejor ya lleva un año sin cobrar, no cobra 6 meses más y es verdad que la norma señala una fórmula en virtud de la cual antes era en enero, ahora al prorrogarse es en el mes de julio, se podrá pedir una, llamémosle, indemnización a la administración por las pérdidas sufridas. Hoy por hoy creo que no lo ha pedido nadie porque se ha ido prorrogando la norma, con lo cual veremos cuando llegue el momento cuándo y cómo se paga. Teóricamente es el alquiler medio de la zona y a partir de ahí, pues, salvo que vuelvan a prorrogar hasta 31 de diciembre del 23. No lo sabemos. Pero lo bien cierto es que no estamos hablando de esa situación de necesidad donde hay un procedimiento judicial y se suspende. No, estamos hablando de un contrato de arrendamiento de vivienda. Naturalmente, todo esto que estamos hablando es de vivienda, en virtud del cual termina el periodo quinquenal, porque ya ahora los de 3 años ya habrán terminado antes, sabéis que lo que ahora tocaría sería el periodo quinquenal o las prórrogas correspondientes, si es que ha habido prórrogas anteriores, pues bien, de contratos de 3 años, cuando la anualidad vence en este periodo de 1 de enero hasta el 30 de junio, se prorroga a petición del arrendatario. Pues bien, este artículo 71 del, os digo, Real Decreto 20/22 de 27 de diciembre, esa prórroga hace que el contrato se mantenga en vigencia y en todas las la regulación que tenga acordada entre las partes, pero, y entramos en la materia que hoy más específicamente señalamos, pero permite que se lleve a cabo una elevación de renta. El artículo es muy largo. La renta del contrato, dice al final de este artículo 71, durante esta prórroga extraordinaria podrá actualizarse conforme a los términos establecidos en el contrato, con sujeción a las limitaciones establecidas en el artículo 46, que ahora veremos, del Real Decreto 6/2022. Por lo tanto, que es el famoso 2%, ya lo adelanto. Pues bien, ojo, porque no es que el contrato se prorrogue hasta el día 30 de junio, es que los contratos que vencen en esa época se prorrogan 6 meses. En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29, la Ley de Arrendamientos Urbanos, en los que dentro del periodo comprendido desde la entrada en vigor de este Real Decreto hasta el 30 de junio finalice el contrato o alguna de sus prórrogas, podrá haber una prórroga extraordinaria de 6 meses, aunque no lo quiera el propietario. Naturalmente puede haber un acuerdo con el arrendatario de que se vaya, faltaba menos, pero también es cierto que si no hay ese acuerdo puede haber una prórroga extraordinaria. Y ojo, porque como son los contratos que vencen hasta el 30 de junio y son 6 meses, hombre, si el contrato vence el día 15 de febrero, pues son 6 meses. Pero si el contrato vence el día, vamos a poner, 1 de junio, para que no sea el final, ese contrato se prorrogará hasta 6 meses más, con lo cual, salvo error u omisión, sería el 1 de diciembre. Por lo tanto, ojo con estas circunstancias y porque hay que tener presente que ante esa prórroga sí que está por encima de la prórroga la posibilidad, si está pactada en el contrato, de que se solicite por el propietario
un uso de la vivienda, es decir, que se vaya al arrendatario por ser necesario para él, para un familiar directo, etc. Eso sí que sigue existiendo el derecho, pero esa circunstancia se da. Por lo tanto, ojo, advertir a los propietarios, puede llegar el caso, ¿cómo es? O a los arrendatarios, si ante un conflicto típico de me debe un mes, no me lo debes, pues a lo mejor el acuerdo es, mira, perdono 2 meses, pero tú te vas, que me es más cómodo que tenerte 6 meses más, aunque haga una elevación de renta. Pero claro, como la elevación de renta solamente va a poder ser del 2%, salvo pacto en contrario, pues ya sabéis, en este caso, las sartenes de la cocina, casi todas, el mango lo tiene en su mano el arrendatario. Casi siempre, tal y como está en las últimas normas respecto a estas circunstancias. Pues bien, tener en presente esta modificación y vamos a entrar ya en otra circunstancia que es importante comentaros. Y es el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Os hemos pasado el artículo 18 en toda su vida, desde la infancia del 94 a la madurez del día de hoy. El artículo 18 ha tenido muchas modificaciones, se ha ido alterando y os hemos pasado además el texto desde el principio, desde el más, al menos así lo he mandado yo, no sé si está, desde el artículo vigente hasta el artículo 18 del año 94. Lo he copiado del boletín, con lo cual al final de cada artículo tenéis en negrita en qué momento entra en vigor ese texto, ¿vale? Y además tenéis un recuadro que se os ha pasado a modo de resumen, muy resumen, pero de las circunstancias en cada momento, ¿vale? ¿Qué ocurre? Sí. Tener además en cuenta que a finales de diciembre del 18, a finales del año 18, hubo una modificación por un Real Decreto Ley en el que se modificó las cuestiones de la Ley de Arrendos Urbanos y también el artículo 18. El Real Decreto Ley sabéis que entra en vigor desde su publicación, pero luego tiene que convalidarse en el Congreso de los Diputados. Pues bien, ese Real Decreto Ley no se convalidó en el Congreso de los Diputados. Más diputados votaron en contra. El gobierno era entonces un gobierno PSOE, acababa de subir en mitad del año 18, tras la moción de censura, no se convalidó. Al no convalidarse, vuelve inmediatamente a tener vigencia la normativa anterior, a diciembre del 18. Se consensuó, se volvió a dictar otro Real Decreto Ley y ese sí que ya se convalidó. Por eso, ojo, porque hay unas fechas que además son importantes, porque estamos hablando del principio del 19, con lo cual son fechas donde, por ejemplo, los 5 años pues están más cerca y hay que ver muy bien el contrato. El contrato que es de 22 de diciembre, el contrato es de 4 de enero, el contrato es de 6 de febrero, cambia si estamos dentro del periodo de vigencia del Real Decreto Ley o no. Ese que no se convalidó, pero luego hubo otras modificaciones. Pues bien, el artículo 18, me voy a ir al artículo vigente, pero tenéis todos y podemos comentar si queréis alguna situación anterior, porque es verdad que en arrendamientos urbanos hay cierta movilidad, pero también es verdad que dado que el texto actual está en vigor desde marzo del 19, estamos hablando prácticamente 4 años, pues puede haber contratos anteriores que se hayan ido prorrogando. Los contratos anteriores que se han ido prorrogando rige el texto normativo, es decir, rige respecto a prórroga lo que existía cuando se firmó el contrato. Es decir, cuando se modifica la ley, lo que no se hace es que el contrato se hace con una ley vigente
y para la modificación de rentas, prórroga, etcétera, hay que ir a la ley vigente en aquel momento. Por lo tanto, es lo típico. Cuando se modificó la ley y el periodo mínimo eran 5 o 7 años para empresas que alquilaban, personas jurídicas, pues los contratos de 3 años no pasaban a ser automáticamente de 5. Vale. Pues esto es lo mismo. La renovación de renta, la modificación de la renta, la elevación en su caso, que es lo normal, aunque hay veces que no. Sabéis que ha habido algún año de IPC casi cero. Pues en esas circunstancias rige el contrato del momento en que se firma ese contrato. Pues bien, digo ya que sí, que luego habrá preguntas, no os preocupéis que hay posibilidad de preguntas. Yo voy a coger el artículo 18 y voy a intentar desmenuzar, ¿vale? Porque creo que es la forma más fácil de tenerlo en cuenta. Teniendo en cuenta que hay en el esquema ese tipo Excel que se os ha pasado, veréis que hay 3 grandes preguntas. Y es ¿qué ocurre con los contratos que tienen cláusula de actualización? Cuando no la tienen, cuando está mal puesta, cuál es el máximo posible de actualización, y luego hay otra que en todos los, como la ley es igual en todos los casos, no se os ha puesto, y es cuándo se actualizan los contratos. Y luego también entraremos sobre alguna cuestión de eso de cuándo. ¿Cuándo? Porque la ley no se ha modificado, pero hay mucha confusión y además incluso a veces mismo los abogados, reconozco, inducimos a la confusión queriendo simplificar a veces. Pues bien, el artículo 18 dice que durante la vigencia del contrato la renta solo podrá ser actualizada por el arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia o en sus prórrogas. Eso de decir, no, yo fijo la renta en 1.000 euros los primeros 3 meses y luego digo que luego a los 6 meses se actualizará según el IPC de aquel momento. No, la renta se fija y se fija para un año. Otra cosa distinta, es perfectamente posible, lo que antes os he dicho, es decir, que la renta para el primer año son 1.000 euros, pero los primeros 3 meses se cobrará solamente 500 porque hay que hacer unas obras y se entiende que coste más o menos de 1.500 euros, pues compensa. Yo prefiero, puede haber propietarios que prefieran, en lugar de reformar y alquilar, pues que prefieran cobrar menos, no preocuparse que el inquilino, sobre todo los que tienen una vocación de que el inquilino dure mucho, pues haga usted a su gusto, ponga usted la pintura que usted considere oportuna, si tiene que cambiar alguna cuestión, pues cámbiela, usted va a vivir aquí muchos años, se lo gasta usted, yo al principio le cobro menos. Pues bien, la renta se modifica año a año. Y esto es fundamental. En defecto de pacto expreso, no se aplicará actualización de renta en los contratos. Esto es fundamental porque a partir de un momento se creó esto. Antes no era así. Antes había una cláusula, digamos, de cierre o una posibilidad de que fuese el IPC. No. Si usted no pacta elevación, no hay elevación. Claro, cuando eran 3 años, uno podía despistarse. Claro, cuando son 5, es difícil que sean 7, porque normalmente las sociedades mercantiles o las personas jurídicas, pues los contratos suelen ser muchas veces más cerrados, más completos. Pero bueno, con toda buena fe, pues algún propietario, 3 años, pues mete la pata, son 2 que no sube. Claro, en 5 años mínimo, pues eso es muy complicado. Si no sube, le han hecho un descosido al propietario. Pues bien, tiene que pactarse que habrá modificación de renta, actualización de renta. Si no, no hay. En caso de pacto expreso entre las partes sobre algún mecanismo de actualización que no detalle el índice o metodología de referencia, la renta se actualizará para cada anualidad según el índice de garantía de competitividad. Ese índice de garantía de competitividad es una cosa maravillosa que para el 2% sabéis que se aplica
es un índice ponderado de IPC en la Comunidad Europea y que lo intenta es asimilar o equilibrar esa inflación en los distintos países. Pues bien, ese índice que existe y que no es el 2%, si vosotros entráis en el Instituto Nacional de Estadística, índice de garantía de competitividad, pues veréis que a lo mejor os pone un 3,5, un 4, un 5, ¿vale? Lo bien cierto es que ese índice existe, pero luego hay una norma que nos dice que cuando la tasa de variación de ese índice supere el objetivo a medio plazo de inflación anual del Banco Central Europeo, con lo cual existe un objetivo a medio plazo de inflación del Banco Central Europeo, que hoy es el 2%, mañana puede ser el 2,5, o el 1,5, o el 1, o el 4. Entonces ya nos vamos todos a la porra económicamente. Pero bueno, entonces dice, cuando supere ese objetivo, se tomará ese valor de referencia, es decir, el 2%. Si el índice de garantía de competitividad es el 4, pero el objetivo a medio plazo de inflación anual del Banco Central es el 2, nos vamos al 2. Por eso, cuando se modificó esto del 2%, las primeras normas, la primera vez que lo vimos, pues hay gente que dijo, bueno, pero si es que, bueno, aquí, ¿cómo del 2? Pero si aquí yo me meto en el Instituto Nacional de Estadística y aparece el 4, incluso el 3,5, sí. Ese 3,5, 4 o 5 puede existir. Pero como se aplica el máximo ese que el Banco Central Europeo señala como objetivo, y ese objetivo es el 2, a efectos el índice de garantía de competitividad hoy es el 2. Hace un año era el 2 y no sabemos lo que será dentro de un año. Pues bien, cuando se dice que se elevará la renta según el aumento que tenga la vida o según frases que nos podamos inventar o que se inventen arrendatario y propietario, pero no dice cómo, entonces, como sí que dice que se aumenta, pero no dice cómo, nos vamos al índice de garantía de competitividad, que hoy sería el 2%, según pactado. Tomando como mes de referencia para la actualización el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de actualización del contrato. Y aquí es necesario parar. Y parar y respirar. Por deformación, muchas veces, porque parece lógico incluso, muchas veces se nos comenta, a veces nosotros aplicamos mismo, queremos aplicar, lo explicamos al arrendatario, el arrendatario lo entiende, decir, bueno, pues vamos a ver si el contrato se ha hecho, vamos a poner el 1 de enero, un año, 31 de diciembre, pues hombre, yo voy a tomar como referencia de IPC, porque lo normal es que en el contrato se ponga el IPC, el índice de garantía de competitividad, no pone casi nadie, pues por lo tanto que se vaya al IPC. Pues bueno, como el IPC a 31 de diciembre no sabemos el de diciembre, pues ponemos en el contrato que se aplicará el IPC de la última anualidad e incluso ponemos, y caso de no conocerlo en la fecha, como de hecho no se conoce, el 31 de diciembre no se conoce el IPC de diciembre, pues se aplicará al mes próximo y si se retrasase, como de hecho ocurre en esas circunstancias, pues se cobrará la diferencia. Es decir, hacemos algún tipo de redacción en virtud de la cual llega el recibo de enero, nosotros cobramos enero como diciembre, pero cuando ya tenemos el IPC del 31 de diciembre, pues le comentamos al arrendatario, mira, ha subido el 3%, te lo aplicamos ya a febrero y ahora me pagas tú el 3% del mes de enero. Eso ocurre y a nadie le perjudica. A nadie le perjudica especialmente. A unos se puede perjudicar, a otros beneficiar, porque dependerá del IPC y eso no está en manos ni del arrendatario ni del arrendador. Eso es una práctica habitual que todo el mundo entiende. Pero eso no es exactamente lo que dice la ley. Ojo, la ley no lo dice así.
La ley lo complica un poquito. Y lo complica un poco porque lo que la ley dice es lo siguiente. En caso de pacto expreso, ya sabemos, índice de garantía de competitividad. Y añade, a fecha de cada actualización. ¿Cuál es la fecha de la actualización? El 1 de enero, en el ejemplo que os he puesto. Un año, el 1 de enero. Tomando como mes de referencia el último índice que estuviera publicado. Si nos acogemos al de aquí hemos dicho de garantía de competitividad o al IPC. Ponemos en el contrato que se actualiza la renta según el IPC y dice, pues está claro, a 1 de enero, sí, pero ¿cuál es a 1 de enero el índice de referencia último publicado? No es el de diciembre, es el de noviembre. Es el de noviembre. Por lo tanto, nos podemos perfectamente encontrar, y nos hemos encontrado, es decir, sé que ha existido situaciones en las que el propietario, con toda la buena fe del mundo, ha ido al arrendatario y le ha dicho en el mes de enero, el IPC de 1 de enero a 31 de diciembre es el 6%, supongamos que no haya límites del 2%. Supongamos que no haya límites. O si hay un límite del 2%, como ha habido, peor todavía, aplico el 2%. Y por lo tanto, pues el próximo mes de febrero le cobro el 2% más, el 3, el 4, si es que había un límite, y la diferencia del mes de enero. Y el arrendatario ha dicho, no, usted lo ha hecho mal. Usted lo ha hecho mal porque usted tenía que haberlo hecho con el último índice publicado a 1 de enero. Y el último índice publicado a 1 de enero, ¿cuál era? ¿De diciembre? No, el de noviembre. Pues usted tenía que aplicar de noviembre a noviembre. Y eso afecta, hombre, eso solo no afecta. Lo que afecta es lo que viene posteriormente. Y es el punto 2. La renta actualizada será exigible al arrendatario a partir del mes siguiente a aquel en que la parte interesada lo notifique a la otra parte. La parte interesada, es decir, el arrendatario puede notificar. Nada impide que el arrendatario diga al propietario, oiga, esta es la renta, cóbreme usted. Normalmente es el propietario, como es lo que... Expresando que el porcentaje de alteración, 3,2%, y si hace falta el arrendatario tiene la obligación, el propietario tiene la obligación de acompañar un certificado del INE. Bueno, se saca por internet, eso no es fácil, es una información que se saca por internet y sale gratis. Con lo cual tendría que decir, a la renta a 1.000 le sumo el 3%, con lo cual la nueva renta son 1.030. Pero claro, la renta actualizada será exigible al arrendatario a partir del mes siguiente, aquel en que la parte interesada la notifique. Con lo cual ha ido un arrendatario con absoluta buena fe y le ha dicho, mire, a partir de marzo, como es un 3%, le voy a cobrar 1.030. Y los 30 euritos de enero, pues se lo cobro en el mes de febrero también y así compensamos. Y el arrendatario ha dicho, no, como solamente puedo que pagar a partir de la notificación, enero usted se lo come. Eso pasa, eso ha pasado y eso puede pasar. Claro, es verdad que hay una cláusula diciendo que el retraso en la aplicación, sí, podemos interpretarlo. Oiga, yo es que he entendido esto. ¿Alguien va a pleito por 40 euros? ¿Alguien va a pleito por 72 euros? Nadie. Nadie. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando un arrendatario responde así? Pues que el propietario se lo come. Se come esta pequeña diferencia. Para que no se la coma, para que el propietario no, para que el arrendatario no nos diga eso, pues entonces lo que tendríamos es que hacerlo técnicamente y con la exactitud que dice la ley.
nosotros en el mes de diciembre tenemos ya el IPC de noviembre y le decimos en diciembre al arrendatario: el último IPC publicado es el de noviembre, ahí no hay un plazo, quiero decir, puede decirse 3 días antes, 5, 10 días antes, no pasa nada. Cuando salga el IPC de noviembre, días después, decimos el IPC de noviembre a noviembre, último publicado. Claro, el IPC no sería de enero a noviembre, quiero decir, no sería de 11 meses, tendría que ser de 12 meses, como es lógico. Pues bien, el último periodo de 12 meses, que sabemos en diciembre y que por lo tanto abarca noviembre, es un 3,8%, le vamos a subir en el recibo de enero el 3,8%. Eso evita problemas. Sé que es más complicado, a veces es complicado, porque a veces se nos olvidamos, pero eso es lo que dice la ley. Y eso es lo que os vais a encontrar a lo mejor en muchas ocasiones que os van a preguntar. Ojo, como digo, porque los problemas pueden estar ahí. Y visto eso, tenemos además que fijemos lo que fijemos, el índice que fijemos de aumento. Sí, porque nosotros podemos decir que la renta aumentará el índice de garantía de competitividad. Perfecto. Que aumentará según el IPC. Perfecto. Que aumentará según el aumento del valor de no sé qué producto en el año. Vale. Hay libertad de pacto. Pero, ojo, esa libertad de pacto supone que, como dice el artículo 18.1, último párrafo, el apartado 1, en todo caso, el incremento producido como consecuencia de la actualización anual de la renta en el índice que elijamos no podrá exceder del resultado de aplicar la variación porcentual experimentada por el índice de precios al consumo, según el último índice publicado en la fecha de actualización. Vuelve a incidir. Por lo tanto, hagamos lo que hagamos, nunca puede ser más allá del IPC. Y como es el último publicado en la fecha de actualización, y la fecha de actualización es el 1, en el ejemplo que yo os he puesto, de enero, pues el último publicado es el de noviembre. Tener en cuenta esta circunstancia porque creo que es importante. A partir de ahí tenéis la normativa anterior. La inmediata, que no es la de enero del 19, porque es la fecha, la que entró en vigor el 18 de diciembre del 18, pues señalaba algunas otras cositas. Durante la vigencia del contrato, la renta solo podrá ser revisada por el arrendador o la arrendataria en la fecha en que cumpla. En caso de pacto expreso entre las partes sobre algún mecanismo, será también el índice de garantía de competitividad. Era lo mismo. Pero siempre decía que la renta actualizada será exigible a partir del mes siguiente a aquel en que se le comunique al arrendatario. No ponía el tope del IPC, por ejemplo, que ahora sí que se pone. Circunstancia, estos años se han dado circunstancias en las cuales el propietario o propietarios, ante problemas del arrendatario, conscientes de ello, pues le han dicho, le dijeron en su momento: oye, no te subo la renta, te la subo un 1% o un 2%, o no te la subo, y luego ya iremos viendo. ¿Qué ocurre? Pues que sabéis perfectamente que la norma, el Real Decreto Ley 6/2022 de 29 de marzo, estableció, según dicen, como consecuencias de la situación económica de la guerra de Ucrania. Yo tengo mi opinión sobre la guerra de Ucrania, es decir, sobre las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Pues dijo que como consecuencia de eso se limitaba el aumento de renta. El artículo 46 de ese
norma, de ese Real Decreto Ley, que luego fue convalidado, limitaba la subida. Entonces, ha habido propietarios que han dicho, oye, al arrendatario, oye, mira, que durante el año 20, el año 21, pues no te subí poco, ahora vamos, oye, a intentar actualizar, porque a lo mejor, pues, el arrendatario pues está en mejor situación, o ya son 2 años o 3, vamos a subir, el IPC ha subido un 4, 5, 6%, vamos a un 5, y el arrendatario ha dicho no. No, porque yo aplico el artículo 46. Artículo 46, que es una de las sartenes que decía, de los mancos de la sartén que decía antes, habla de una limitación extraordinaria de la actualización de renta. Y esa limitación, en caso de que el arrendador sea una persona jurídica, es el 2%, por lo que os he dicho antes, de índice de garantía de competitividad. Yo creo que el 92% de los que conocemos ese índice nos hemos enterado de su existencia a raíz de esta norma de arrendamientos. Y en personas físicas, pues nos encontramos que el aumento es el que pacten las partes, y a falta de pacto el 2%. Y además, esta limitación se ha prorrogado hasta 31 de diciembre del 23. Oye, es que yo no le subí el año pasado. Pues tendrás un puesto en el cielo, pero renta no. Hombre, es que pactamos verbalmente. Vale, no está en ningún sitio. Lo siento. A partir de ahí, sabemos que la renta solamente es posible subirla en viviendas cuando es persona física. Dice, en caso de que el arrendador no sea un gran tenedor, claro. O sea, si es un arrendador que tiene 28, pues no. O sea, se aplica el 2% necesariamente. He dicho persona física y pido disculpas. Aquí hablo que en caso de que el arrendador sea un gran tenedor, el incremento de la renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes sin que pueda exceder del 2%, que es el índice de garantía. He dicho persona física, quiero decir grandes tenedores. Si no es un gran tenedor, que la inmensa mayoría de los propietarios, en caso de que el arrendador no sea un gran tenedor, el incremento de la renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes. Yo puedo ir al arrendatario y decirle, oye, mira, yo no te lo he subido en 2 años, en 1 año y medio, te he subido muy poco. Oye, subimos un 5, no hay ningún problema. Pero si el arrendatario dice no, lo máximo es un 2, cuando no se es gran tenedor. Es verdad que también a veces se ha preguntado, dice, bueno, ¿y qué ocurre si yo no le subí la última vez no lo subí? ¿Subo ahora un 2% sobre la última renta de hace 2 años? No. Se puede acumular los porcentajes, pero no reclamar con carácter retroactivo. Es decir, si la renta antes de entrar en vigor este Real Decreto Ley era 1.000, yo no subí durante 1 año y ahora solo te puedo subir como máximo un 2, yo podré aumentar ese 2, pero si desde la que no se lo subí hubo otro 2, porque se aplicaba ya esta restricción, sería un 4%, yo a la renta le subiría un 4%, o si, como esto entró en vigor, si no recuerdo mal, en marzo del 20, porque el Real Decreto Ley es de 29 de marzo, pues imaginaos, por ejemplo, un arrendamiento de 1 de marzo. Entonces, 1 de marzo del 22, el 1 de marzo del 22 respecto al año anterior, pues el IPC podía ser un 3%. Pues bueno, pues el 1 de marzo yo no se lo subí porque llegamos a un acuerdo, ya llegaríamos a un acuerdo, y ya veremos, ya compensaremos, y resulta que yo no lo subí el 1 de marzo del 22, pero claro, es que ahora el 1 de marzo del 23 me dice el inquilino que por encima de su cadáver máximo el 2%. ¿No hay acuerdo? Si hay acuerdo no hay problema. Pues bien, no hay acuerdo. Entonces yo podré subirle el 5%, el 3% de IPC que tocaba el 1 de marzo y el 2% que como máximo toca ahora. Creo que se entiende. Pacto, y a falta de pacto, pues puede acumularse el IPC
pero no reclamarse con carácter retroactivo. Yo podré reclamar la nueva renta desde que se lo comunico al arrendatario, ¿eh? Como dice el artículo 18, solo a partir de que se lo comunico. Es verdad, y termino ya con esto porque veo que han pasado unos minutos, que la ley de arrendamientos urbanos, y eso es una cuestión en la que yo os lo digo, aunque no la tengo del todo clara, habla y distingue que las normas de obligado cumplimiento de la ley de arrendamientos urbanos no son de aplicación, ese título segundo no es de aplicación, donde está el artículo 18, no es de aplicación a los contratos donde, por ejemplo, sea más de 5,5 veces el índice de un índice vital o 300 metros de vivienda. ¿Será aplicable a estas situaciones más que por la... Yo me acudo más que por la renta, que la renta, estaríamos hablando de rentas de 5, 6, 7 mil euros, pero sí que puede haber chalés de 300 metros, eso es más fácil. A esas vivienda habitual, ¿es aplicable esta normativa restrictiva? Pues puede haber dos opiniones. Una, la que diga, como la normativa dice que aquellas viviendas a los que es aplicable la LAU, estas viviendas se aplican a la LAU, pero otros pueden pensar, yo me inclino por esa opinión, pero es la mía, decir, bueno, como la propia normativa dice que en esas viviendas el artículo 18, por ejemplo, no es de obligado cumplimiento, o sea, se puede pactar algo distinto al artículo 18, pues esa restricción no es aplicable. Simplemente lo digo porque además llegó algún compañero vuestro, algún API, me dijo algo parecido y yo lo señalé así. Habría que ver si en esas, digamos, viviendas de lujo, por metros o por renta, le es o no aplicable estas restricciones. Yo creo que no se ha planteado todavía, yo no he visto jurisprudencia, si alguien la conoce, pues estoy encantado de verla. Es verdad que estos temas suelen zanjarse de forma amistosa, o al menos, con perdón de la expresión, alguien se la envaina. Y además, también es cierto que como la restricción en principio, estas restricciones del 2% y de prórroga en el artículo 71 que os he dicho, en la otra normativa, en principio terminaban el 31 de diciembre, pues la gente más o menos se aguantaba. Claro, ahora que se prorrogan ambas cuestiones, pues a lo mejor da lugar a conflictos mayores. Yo quería comentaros eso, creo que sobre esto está, y luego vamos a ver preguntas. ¿Se me oye? ¿Mar? Sí, que se te oye perfectamente. Vale, entonces, nada, en este momento que quien quiera preguntar, pues que pregunte. A ver, tienes en preguntas y respuestas tienes dos preguntas. Una, Rafael Clement. Buenas tardes, Víctor. Las revisiones del IPC y de los aumentos es solamente para viviendas en los locales y los locales están exentos. Sí, toda la norma que estaba hablando son normas de viviendas. Los locales se está por la ley de arrendos urbanos a lo que se pacte. Y luego tienes de Carlos. ¿En qué decreto, en qué artículo habla del objetivo medio de inflación del BCE? Porque en el artículo 67 indica en caso de Perdona, acuerdo... ¿no estoy oyéndolo bien o no lo estoy entendiendo? Vale, léelo tú mejor. Está en preguntas y respuestas. ¿Vale? ¿Lo tienes claro? No, es que no. Yo estoy viendo el chat aquí. Vale. ¿En el chat? Te lo pongo en el chat. A ver, si no, lo miro ahí. A ver, ahora, si no, me voy a preguntas y respuestas. Las revisiones de IPC y de los aumentos es solamente para... No, yo digo, lo que hoy es viviendas, locales, o sea, fuera de viviendas, que no son los locales de negocios, sino destino distinto de vivienda habitual, ahí se puede pactar lo que se quiera. ¿En qué decreto habla del objeto medio de inflación del BCE? Porque el artículo 10 indica el caso de no acuerdo como máximo. Sí, bueno, esa es la interpretación, o si quieres os lo mando. No hay una norma, no hay un decreto. Es decir, es verdad que la norma habla del índice de garantía de competitividad, pero hay una norma que a través del INE
nos llega, y es que cuando la tasa de variación de este índice supere el objeto medio, perdona, la leo mejor. Cuando la tasa de variación de este índice, es decir, índice de garantía de competitividad, supere el objeto a medio plazo de inflación anual del Banco Central, se tomará este como valor de referencia de índice de garantía de competitividad. Es una norma que a través del INE se nos indica así. Es lo que hay. Quiero decir, ya sé que en un momento determinado alguien entraba y, como os he dicho antes, veía índice de garantía 3,8. No, es el 2%. Además, que sea el 2% lo entiende ya todo el mundo. No hay ahí ningún problema. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye mal? ¿Alguien dice que se me oye mal? No, se me oye mal a mí. A ti sí. Ah, vale, vale. Pues ya está. Esther Bernabeu, ¿tienes preguntas? A ver, vamos a ver. Si no se ha pactado ningún índice en el contrato de arrendamiento, se puede aumentar. Os lo he dicho, tenéis en la tabla. Es decir, si no se dice que se variará, no se puede variar. Si dice que se variará, pero el índice no está claro, entonces es el índice de garantía de competitividad, como máximo el IPC, que en este caso es el 2%, a fecha de hoy. Pero si no dice que habrá variación, las rentas son 1.000 euros mensuales, punto. Y no dice que se variará, no se puede variar. ¿Cómo se calcula la variación anual de índice de garantía de competitividad? Es muy fácil, es el 2%. Ahí sí que estamos todos de acuerdo. Ya digo, hoy por hoy es el 2%. Por el tema este de la unificación del Banco Central y el destino final de Europa y de los mundos conocidos. Bueno, bromas aparte. El 2%. Si una empresa es la que alquila naves, podemos subir el IPC. Claro que sí, es una nave, no es una vivienda. Podemos subir el 2, el 3, el 4, el 5, lo que se haya pactado. Todo lo que no es vivienda habitual, estamos a lo pactado en el contrato, porque es fin distinto de vivienda. Si no figura en el contrato la recuperación de la vivienda caso de necesidad por parte del propietario o familiares del primer grado, ¿sigue teniendo posibilidades de recuperar la vivienda? Hombre, sí, puede ir los lunes a San Nicolás. Quiero decir, es el derecho del propietario a no renovar anualmente el contrato por ser la vivienda necesaria para él o para un familiar directo. Para poder ejercitarlo tiene que estar fijado en el contrato. ¿Qué sucedería en el caso de que tanto la FED y el BCE siguieran subiendo los tipos, los intereses y la inflación quedase en el 2%? No he entendido la pregunta. ¿Qué sucedería? Yo no sé lo que sucedería, yo no soy adivino. Lo que sí que puedo decir es que hoy por hoy el índice de garantía de competitividad es el 2%. En las viviendas de gran tenedor no se puede subir más, se puede subir menos, pero no más. En las viviendas de persona física que no, la vivienda de quien no es gran tenedor, en estas circunstancias nos encontramos con que es lo que las partes pacten. El contrato dice que se subirá según el IPC. Propietario y arrendatario dice que suben el IPC. Perfecto, no hay ningún problema. Oye, en lugar del IPC, que es un 6, te voy a subir un 4. ¿Estás de acuerdo? Sí, no hay problema. Si no hay acuerdo y el arrendatario dice que no llega a ningún acuerdo, hoy el máximo es el 2%. ¿De acuerdo? Eso es lo máximo hoy en día. Si un alquiler está suspendido a pesar el filtro de protección al arrendador, lo pasa el filtro y se alquila, el año siguiente se revisa el seguro y no pasa filtro, ¿se puede anular el contrato? Ahí no he entendido la pregunta, Alicia, lo siento. Si un alquiler está suspendido. Ah, perdón, lo estoy leyendo mal, perdón. Si un alquiler está supeditado a pasar el filtro de protección al arrendador, lo pasa el filtro y se alquila. Al año siguiente se revisa el seguro y no pasa el filtro. ¿Se puede anular el contrato si así se indica? Yo lo veo muy mal. Yo lo veo muy mal porque claro, la verdad es que nunca se me ha planteado, sinceramente. Es decir, no se me ha planteado a mí personalmente. Yo
yo me inclinaría más al no que al sí. Yo me inclinaría más al no que al sí. Teniendo en cuenta, además, que el hecho de que la aseguradora no asegure, no dé lugar a continuar con el seguro de rentas, no tiene por qué suponer que el arrendatario no pague. Hombre, puede ocurrir que no pague, pero no necesariamente. Por lo tanto, si a mí me gustaría estar defendiendo con mayores argumentos una cosa que otra, probablemente tendría más argumentos para decir que el contrato continúa. Si es pequeño tenedor, ¿puedo subir más de 2% si el contrato está especificado que la subida sea el IPC? Depende. Se puede subir el 2. Se puede subir el IPC sin ningún problema, si hay acuerdo con el arrendatario. Vuelvo a insistir. El que no es gran tenedor, primero el acuerdo que se llegue con el arrendatario. Y solo si no hay acuerdo es cuando nos vamos como máximo al índice de garantía de competitividad del 2%. Una vez pasado el frito, el primer año, la aseguradora realiza el pago recurrente y no revisa, por lo menos en mi caso, estáis hablando. Vamos a ver, esas cláusulas, Alicia, que tú dices, si no están mal, quiero decir, no está mal ponerlo. Yo lo que digo es que cuando aparece el conflicto, puede ocurrir que el arrendatario diga, vale, pues me voy. Pero si el arrendatario dice, no me voy, es cuando entonces hay que actuar. Quiero decir, tener en cuenta que cuando dos personas, una persona en una sociedad, dos tienen un conflicto, al final quien resuelve es el juez. Es decir, si se pone esa cláusula, no hay seguro y el arrendatario no se va, el propietario tendría que ir al juzgado a decir que en virtud de esa cláusula no renueva el contrato. Claro. ¿Y qué diría el juez? Si esa es la pregunta. ¿Sirve o no sirve? No está bien ponerla. ¿Qué diría ahí el juez? Yo, siguiendo lo que he dicho antes, yo me sentiría quizá más cómodo, quiero decir, a fecha de hoy. A lo mejor alguien me dice otra cosa y me aparece una sentencia. Pero yo me sentiría más cómodo defendiendo ahí al arrendatario que al propietario. Creo que tendría más argumentos. Pero, ya digo, en derecho 2 y 2 muchas veces hay que encontrarlo, no siempre se da. ¿Se puede resolver un contrato si el inquilino realiza reiteradamente actuaciones molestas para la comunidad con intención incluso a la policía? Sí, se puede. Claro que se puede. Lo que ocurre es que hay un pleito. Es como todo. Es decir, el inquilino es un desastre y la comunidad está hasta las narices del inquilino. Y el contrato dice, sí, pero hay que ir al juzgado y resolverlo porque el inquilino no se va a ir. Claro, si se va voluntariamente, claro, no hay ningún problema. El problema es cuando dice me quedo. Hay que ir al juzgado y probarlo. Y tener en cuenta que eso de las molestias a la comunidad depende. Yo tengo casos donde el problema es que tiene perro y ladra mucho. ¿Cómo vas a probar? ¿Es que vas a ir con 7 vecinos a decirlo? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Es decir, hay molestias y molestias. Claro, si el problema es que el señor tiene una plantación de marihuana, pues claro, es que es evidente. Ahí no hay problema, no solo no son molestias, es un delito. En mayo del 20 se firma un contrato y en mayo del 21 y mayo del 22 no se actualiza la renta, que es un poco lo que os he dicho antes. ¿Podemos subir el 2% del año anterior hasta mayo del 23? No, vamos a ver, lo que hay que hacer es lo siguiente. En mayo del 22 se firma el contrato, en mayo del 21 no hubo aumento de renta. Bueno, el IPC de mayo del 20 a 21, ¿cuánto es? Vamos a poner el 2%, pues tenemos un 2%. De mayo del 22 a mayo del 23, ¿cuál es el IPC? No sé, el 5. Pues entonces ya tenemos que pactar con el inquilino. Podemos pactar que suba el 5, pero si no, tenemos el 2, porque la normativa del 2% es de marzo, es anterior a mayo. Con lo cual, si no hay acuerdo, tendríamos otro 2%. Y tenemos el IPC de mayo del 21 a mayo del 22. Como poco, el 2% del 22 al 23. Entonces, le podríamos sumar y decir, pues mire,
3 y 2, 5. Ahora le subimos el 5%. Lo que no podemos es pedirle ese 5% con carácter retroactivo. Pero a partir de mayo sí que se lo podemos pedir ya. Es decir, el 2% como mínimo y del IPC de 21 a 22 porque no había ningún tope. Hola, en un contrato en el que sí se pacta revisión renta PC, por ejemplo, y que lleva 4 años sin aplicar la revisión de renta, técnicamente se podría subir de golpe por el quinto. Sí, se puede sumar todos los IPCs y decir, o sea, uno puede actualizar, lo que no puede es pedir rentas. Otra cosa, claro, es que aquí me ponéis un supuesto muy extremo, porque claro, 4 años, pues el abogado, digámoslo así, del inquilino dirá que había un pacto tácito de no subir. ¿Qué dirá el juez? Pues no lo sé. Técnicamente se puede hacer. Técnicamente se puede hacer. Yo no garantizo una sentencia. Mi opinión es que se puede hacer. Es decir, subir el IPC, todos los IPCs, pero exigirlos desde ahora. Vencido el contrato, si es familia vulnerable, se puede sacar de la vivienda. Vamos a ver, términos. ¿Vulnerable o no vulnerable? Quiero decir, si es lo que la ley dice es que se prorroga el contrato 6 meses. Por lo tanto, ya está. Otra cosa es que no paguen, en cuyo caso nos podremos ir a un desahucio y alegarán que han devenido en una situación de pobreza, que no pueden pagar y que no se les puede lanzar. Y a usted ya propietario se le compensará en el futuro por el Estado, en este caso la comunidad autónoma, según la norma, con lo que usted ha perdido. Así, si entregamos la vivienda recién pintada y limpia, ¿se puede acordar contractualmente y exigir la devolución en el mismo estado y en caso contrario deducir el coste vital? Sí, hombre, se puede decir que, mire, ahora tener en cuenta que el desgaste natural no se le puede exigir al inquilino. Oiga, mire, es que el grifo no fue del todo bien, que al cabo de 5 años pues, a lo mejor hay un problema del grifo, no me puede usted poner un grifo nuevo. Oiga, mire, es que hay 2 o 3 desconchaditos en una esquina. Claro, o sea, el desgaste natural no es en principio exigible. Claro, es que yo sea de limpia y usted quiero que me la devuelva completamente pintada. Nueva, niqueladita. Pues, ¿qué quieres? Yo pues tengo mis dudas de que podemos llegar a tanto. Se ve que es una cláusula habitual, pero claro, es que entonces eso es una contraprestación. Quiero decir, si el desgaste habitual es a cargo del propietario, porque lógicamente hay un pequeño desgaste y puede darse, no así. En esas circunstancias, ¿qué ocurre? Que si yo tengo que arreglar por completo la vivienda, eso ya es una contraprestación añadida a la renta. ¿Más preguntas? Yo creo que llevamos 1 hora y algún minuto y espero que haya todo el mundo servido lo del día de hoy, la información que os he dado y los comentarios que hemos hecho y salvo que haya una pregunta de última hora. Marc, ¿podemos cerrar? Sí, no hay ningún problema. Ya está, si está Pues todo, cerramos y todo muchas eso. gracias a todos. Muchas gracias, Víctor. Venga, hasta la próxima.